Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Nororiental de la Salud Teciutlán, Licenciatura en Estomatología, Anatomía y Fisiología 2, a cargo del Dr. Saúl Ríos Cano. Tema a abordar: anatomía de la hipófisis. Veremos las generalidades y la descripción de la anatomía de la hipófisis. La hipófisis craneal, mejor conocida como glándula pituitaria, es un órgano neuroglandular que mide aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro y que está ubicado en la fosa craneal media. Es un órgano alojado en la silla turca situado en la cara inferior del cerebro. Recibe el nombre de craneal para distinguirla de otra glándula, es decir, de la hipófisis faríngea. Las generalidades y la descripción tenemos que es una glándula endocrina, impar y mediana que conecta al cerebro por el infundíbulo. Anatómica y funcionalmente se compone de dos lóbulos, uno posterior o neurohipófisis y uno anterior o adenohipófisis, separado por la porción intermedia y unidos por el infundíbulo. Los lóbulos van a ser las dos porciones que están separadas tanto anatómica como funcionalmente, y existe un tercer lóbulo, pero este se atrofia durante el desarrollo fetal. El lóbulo anterior de la hipófisis comprende casi un 75% del peso total de dicha glándula. Tiene su desarrollo en el ectodermo de una bolsa hipofisiaria en el techo de la boca. El lóbulo posterior de la hipófisis es una protuberancia ectodérmica que contiene axones y terminales axónicas de más de 10.000 neuronas. Y por último tenemos el lóbulo mediano, que deja de existir en el adulto debido a que se atrofia en el desarrollo fetal, aunque sus células emergen al lóbulo anterior. El lóbulo anterior de la hipófisis se va a encargar de secretar hormonas que regulan actividades corporales que van desde el crecimiento hasta la reproducción. La liberación es estimulada por las hormonas liberadoras y la inhibición por hormonas inhibidoras, y se debe a hormonas hipotalámicas que llegan al lóbulo anterior por medio de la sangre. Por medio de las arterias hipofisiarias superiores, la sangre fluye del hipotálamo hacia el tallo infundíbulo y el lóbulo anterior. Estas arterias hipofisiarias superiores forman el plexo primario del sistema portal hipofisiario, es decir, una red de capilares en la base del hipotálamo. Desde este plexo se drena la sangre sobre las venas portahipofisiarias y de esta manera llegan al lóbulo, en donde las venas que lo conforman se dividen y forman otra red de capilares que da la formación al plexo secundario del sistema portahipofisiario. Este plexo va a permitir que las hormonas del hipotálamo actúen rápidamente en células del lóbulo anterior de la hipófisis antes de que se degraden en la circulación. Las hormonas que secreta el lóbulo anterior pasan hacia el plexo secundario y llegan a las venas hipofisiarias para lograr distribuirse a tejidos en el cuerpo. El lóbulo anterior secreta 5 tipos de hormonas diferentes, que son las siguientes. Es la somatotropina u hormona de crecimiento humana. La segunda es la TSH o tirotropina. En tercer lugar encontramos la FSH o folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante. Luego encontramos a la prolactina o sus siglas PRI, y por último encontramos a la hormona ACTH o adrenocorticotropia. La adenohipófisis o lóbulo anterior, como ya lo habíamos mencionado, es la parte más voluminosa de la hipófisis y rodea en su mayoría a la neurohipófisis. Al corte, su color es amarillo rojizo y va a presentar 3 porciones: una porción intermedia, una porción distal o anterior y, por último, una porción tuberal. La porción intermedia de la adenohipófisis es una hoja epitelial delgada que se encuentra en la parte posterior de la adenohipófisis. Forma, junto con la porción distal, la hendidura hipofisiaria. Se halla en el límite entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. La porción distal de la adenohipófisis es la porción anterior de la adenohipófisis. Tiene una forma abultada, es la parte de mayor tamaño de la hipófisis y está ricamente vascularizada. Posee células productoras de hormonas en los folículos irregulares. La porción tuberal de la adenohipófisis es la prolongación superior de la adenohipófisis. Rodea al infundíbulo nervioso y a la eminencia media, ubicada por arriba de la porción distal. Está ricamente vascularizada. El lóbulo posterior de la hipófisis es conocido también como neurohipófisis y este no sintetiza hormonas, más bien se encarga de almacenarlas y liberarlas. Este consta de pituicitos o células específicas de la neurohipófisis. La arteria hipofisiaria inferior es una rama de la carótida que distribuye la sangre de la neurohipófisis y esta se vacía en el plexo del tallo infundibular, donde es recibida la oxitocina y la hormona antidiurética. Sus axones forman el haz hipotalámico
hipotalámico hipoficiario. Desde este plexo las hormonas pasan a las venas hipoficiarias posteriores para su distribución en las células blanco en otros tejidos. Los pituicitos se encargan de producir dos hormonas que son la oxitocina o sus siglas OT y la hormona antidiurética o sus siglas ADH. El lóbulo posterior o neurohipófisis es convexa en todos sus sentidos. Al corte tiene una coloración gris amarillenta y se desarrolla a partir del diencéfalo. Comprende dos porciones. La primera es el infundíbulo o tallo pituitario y en segundo lugar tenemos al lóbulo nervioso. El infundíbulo es la porción vertical y ligeramente oblicua en sentido infero-anterior y está unido al piso del tercer ventrículo por arriba. Tiene una forma de embudo y en su interior se encuentra el receso infundibular del tercer ventrículo. Se continúa abajo con el lóbulo nervioso. El lóbulo nervioso es una porción nerviosa dilatada que a continuación del infundíbulo almacena las hormonas transportadas por el tracto hipotálamo hipoficiario, relacionada por delante con la porción intermedia. Vascularización. Vascularización. Arterias. Proviene de la carótida interna y comprenden de cada lado, en primer lugar, a la arteria hipoficiaria superior, esta que se va a originar de la carótida interna en su porción cerebral, y en segundo lugar a la arteria hipoficiaria inferior que procede de la porción cavernosa de la carótida interna. Las venas. Las dos corrientes arteriales son drenadas finalmente por vasos perihipoficiarios eferentes que llegan al seno cavernoso y a los senos intercavernosos situados en el diafragma celar. Como ya sabemos, el diafragma celar es el reflejo engrosado de la dura madre que contiene la apófisis clinoides y forma el techo de la silla turca, cubriendo la hipófisis craneal. Conexión con venas hipotalámicas y la red de la pia madre, como lo podemos observar en la imagen del lado derecho de nuestra pantalla. Inervación. La adenohipófisis glandular recibe filetes nerviosos simpáticos que siguen las vías de las arterias, mientras que la neurohipófisis nerviosa recibe fibras amielínicas que recorren en infundíbulo y conectan con el hipotálamo. Los axones largos van a llegar al lóbulo nervioso y los axones provenientes del núcleo arcuato y de otros núcleos del hipotálamo terminan en la eminencia media y en el infundíbulo. La hipófisis faríngea. La hipófisis faríngea está situada en el espesor de la mucosa de la bóveda faríngea, detrás de la articulación esfenovomeraria y en la parte inferior del conducto craneofaríngeo. Posee el mismo origen embriológico del lóbulo anterior de la hipófisis cerebral.